Todas estas instalaciones ferroportuarias, para llamarla de alguna manera, participamos de un territorio, están inscritas nuestras ciudades en un territorio que tiene una base agraria, que ha tenido explotaciones que han necesitado de estas infraestructuras, pero que luego con el tiempo, por cambios diversos, tecnológicos, territoriales, ambientales, han necesitado reconvertirse y muchas de ellas incluso trasladarse. El caso de Rosario en ese sentido es emblemático, el puerto en el centro de la ciudad, prácticamente se podría decir que fue originaria de la ciudad, era más grande el puerto que la ciudad, pero que claro, con el tiempo la ciudad va creciendo, el puerto va necesitando también expandirse, con lo cual empieza a buscar otras localizaciones. Hoy toda la actividad portuaria principal de Rosario está en el área metropolitana y no en la misma ciudad de Rosario, y mucho menos en el centro, digamos, queda algo en la parte sur. Con lo cual, bueno, hay un conjunto de instalaciones, puertos, ferrocarriles, que se podría decir que casi fueron una especie de reserva de tierras. De pronto las ciudades se encuentran con estas instalaciones en desuso y que bueno, es el lugar y la oportunidad para llevar adelante proyectos de renovación propia de distintos roles de la ciudad, que va adquiriendo los servicios, otro tipo de economías. Y bueno, ahí aparecen los proyectos urbanos de reconversión. Es uno de los temas casi del debate urbano arquitectónico de los últimos tiempos. Lo hemos visto en Rosario, en Santa Fe, también en Buenos Aires y en muchísimas otras ciudades que participan de esos procesos. Y en este sentido nos preguntamos qué paradigmas de intervención podemos tomar cuando pensamos justamente en la refuncionalización de estas grandes infraestructuras. Sí, por supuesto. Esto a nivel internacional no son los mismos los casos europeos a los casos norteamericanos, hay algunos, se puede hablar del caso de Barcelona, también el caso de Baltimore en América del Norte. Igualmente yo haría una distinción entre lo que son procesos de planificación y lo que son intervenciones en base a modelos. Ahí creo que hay una divisoria de aguas importante en donde las ciudades deberían plantearse un proceso de planificación para, a partir de sus propias problemáticas, articularlas globalmente, lógicamente, como es la producción y el funcionamiento económico, pero siempre teniendo en cuenta lo local, porque de hecho ha ocurrido. Baltimore fue un modelo que funcionó relativamente bien en algunos casos, pero claro, el caso de Baltimore fueron 10, 15 años de planificación. Cuando eso se lo quiere poner como un modelo a bajar a un determinado caso, ahí también afloran los fracasos, ¿no? Entonces yo creo que la divisoria entre paradigmas pasa más por estas cuestiones, que las ciudades incorporen, diagnostiquen su problemática, desarrollen un horizonte urbano de planificación y a partir de eso empiecen a calibrar un proyecto para uso de esas instalaciones. Y le preguntamos al arquitecto Fedele sobre distintas decisiones que hay que tomar a la hora de pensar una intervención de este tipo. Planificar desde cero, repetir modelos exitosos, ¿cuál es la lógica más recomendable? Y por qué muchas veces cuando tenemos estas grandes infraestructuras disponibles, lo primero que se nos viene a la cabeza es crear espacios culturales? ¿Cuál es la relación de estos lugares con el desarrollo cultural de una ciudad? Siempre ha sido lo cultural porque pareciera el programa más a mano, tiene su fundamento. Si estas instalaciones van a tener un uso urbano, siempre se busca articularla con el espacio público, entonces se buscan actividades que tengan que ver con esa sociabilidad, esa vida urbana de la ciudad. De todas maneras, yo creo que hay que hacer una apuesta a la diversidad programática y por eso insisto con lo anterior, digamos, un proceso de planificación que de alguna manera genere un programa, genere programas creativos, porque puede haber un buen programa cultural o uno malo. Depende también con qué contenido se lo llene
y en ese sentido pensarlo desde esa perspectiva para que el espacio asegurar la mayor apropiación y uso del espacio, que no sea una mera intervención física, sino que también de alguna manera se inserte cabalmente, vitalmente en la estructura de usos de la ciudad, que le permita también incorporar nuevos usos con flujos de visitantes por fuera de la ciudad, y que bueno, hay que verlo, también las ciudades pequeñas pueden tener este tipo de programas y pueden pensarse, articularse en una red territorial. Creo que es clave pensar ese programa de usos. Y sin dudas, a la hora de pensar las intervenciones arquitectónicas sobre estos grandes espacios e infraestructuras ferroviarias, portuarias que tenemos en nuestras ciudades, tenemos que pensar en diversidad de usos. ¿Qué rol cumplen en este sentido lo público y lo privado? ¿A cuál hay que darle una importancia primordial? Y también le preguntamos al arquitecto Fedele, a través de su conocimiento en la materia, ¿cuáles casos puede destacar él como exitosos en nuestra región? La ciudad se construye desde lo público y desde lo privado. El tema es ver cómo se articulan ambas fuerzas en base a un horizonte común. Esto no es fácil, articular intereses no es fácil, pero también creo que ahí la planificación tiene un rol bastante importante en el sentido de generar un horizonte común, en generar una forma de trabajo en donde estén equitativamente repartidas las cargas y los beneficios. Los beneficios son legítimos, pero de alguna manera deben participar dentro de un conjunto en donde debe haber ganancias también públicas y ganancias para la ciudad, digamos, ¿no? No se puede generar un espacio enteramente privado ni enteramente público. La clave está en articular esa interacción entre ambos, porque de esa manera es como la ciudad adquiere dinamismo. O sea, habría que particularizar un poco más, digamos. Lógicamente mi participación en el planeamiento en Rosario implica que tenga una cercanía y de hecho reivindico muchas de las actuaciones que son conocidas y que evidentemente han tenido un resultado bastante importante y un reconocimiento. La activación del espacio público en el caso de la costa de Rosario, la apropiación que tiene, también con intervenciones que tienen, algunas de ellas fueron con más participación privadas, otras con más participación de lo público. En ese sentido yo creo que la riqueza de Rosario es tener además propuestas diferenciadas para un mismo espacio como es el de la costa, en donde es un proyecto y una intervención participada porque hay diferentes actores y está garantizada una apropiación pública de ese espacio. Después, bueno, hay otras, el caso de Buenos Aires, Puerto Madero, pero que también parte de situaciones diferentes. Generalmente se vincula a Puerto Madero y Puerto Norte cuando son diametralmente opuestas. Puerto Norte el suelo era privado, Puerto Madero el suelo era público. Eso ya genera una condición diferente, ¿no? Pero esto hace que el modelo de Rosario haya sido, si se quiere, un tanto más imaginativo e innovador en cuanto que desarrolla un suelo privado que permite un determinado grado de apropiación pública de ese espacio. Luego está el caso de Santa Fe, el puerto, que ha tenido algún dinamismo, no tanto en cuanto a la calidad del espacio público y las posibilidades de apropiación de la población, más allá de algunos programas específicos que últimamente recién han estado apareciendo, como el caso del liceo o instituciones por fuera de lo que podría ser más de un circuito comercial y recreativo tan específico como es el casino, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que hay que analizar cada caso y vuelvo a poner énfasis un poco en esto, ¿no? En poner en marcha un proceso de planificación participado en donde todos los distintos actores puedan expresar sus intereses y generar un horizonte de trabajo común en el mejoramiento de la ciudad.